¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es el resultado de 50 años de investigación que comenzó en Israel desde el momento en que aislaron la primer molécula responsable del efecto psicoactivo de la marihuana, que es la molécula conocida como THC. Ese fue el inicio del descubrimiento. Después descubrieron más moléculas parecidas. Hoy en día hay más de 100 cannabinoides y todos tienen distintas funciones, digamos, ¿no? Este es el primer paso, el descubrimiento de los cannabinoides. Dijeron, si las moléculas que tiene la planta funcionan en el cerebro es porque el cerebro produce algo parecido. Y se descubrieron los endocannabinoides. Después se descubrieron los receptores, es decir, las antenitas de las células donde impactan las moléculas que tiene la planta y a su vez las que produce nuestro propio cerebro. Y todo ese conocimiento se integra en lo que es el sistema endocannabinoide, que en definitiva es un sistema de comunicación entre células que lo que hace es llevarlas a la homeostasis o a lo que se conoce como el equilibrio. Básicamente cualquier derivado de la planta de marihuana lo que va a hacer es ayudar a conciliar el sueño, va a mejorar la regulación de ese ciclo del sueño, todos los trastornos vinculados al dolor, dolores neuropáticos, dolores articulares, y va a aumentar el apetito. Es bastante sencillo ver que si uno duerme, come y no le duele, está apuntando a la recuperación. Pero esto no es propio del humano. Como biólogo me interesé en saber si existían otros animales que tuvieran este sistema endocannabinoide. Y descubrí que los aves también la tienen, los reptiles también la tienen, los anfibios lo tienen, pero también lo tienen los peces. Y ahí empieza la duda, porque dice, es evidente que un pez tenga sistema endocannabinoide no está relacionado con que pueda consumir la planta, ¿no? Porque claramente una planta de marihuana bajo el agua no se puede hacer. Pero sí existe este sistema de comunicación que es muy primitivo y que en todos los organismos promueve la homeostasis, ¿sí? Es decir, un perro, un gato, también lo podemos llevar a la homeostasis en determinado tipo de enfermedades. Puntualmente, ¿para qué enfermedades sirven los derivados de cannabis? Enfermedades neurológicas, mal de Alzheimer, epilepsia refractaria, Parkinson, temblores constitucionales, dolores neuropáticos, síndrome de Tourette. También hay otros efectos como pueden ser disminución de la presión intraocular, importancia en los procesos autoinmunes, participa en lo que tiene que ver con el cáncer, principalmente tratando efectos secundarios de la quimioterapia, pero también hay evidencia in vitro de que es un anticancerígeno. Entonces, es un conocimiento que uno cuando empieza a entrar en contacto lo apabulla que tenga un potencial terapéutico tan amplio. Volviendo a lo mismo de qué hace uno con lo que sabe, cuál es el posicionamiento ético que toma frente a esto. Lo primero que hice fue empezar a armar derivados y obviamente, para no ejercer ilegalmente la medicina, dárselo a mis allegados que realmente por ahí la estaban pasando mal. Familiares que por ahí conocían a gente que tenía epilepsia refractaria, problemas de sistema nervioso, problemas de la piel, gente con psoriasis, gente con cáncer, y empezaron a mejorar significativamente su calidad de vida. Ahora, a la par de eso había una cuestión con los médicos como que no acompañan este proceso. Y uno indagando, es decir, si sabe que hace 50 años que existe esto, que se viene desarrollando, que los países centrales han elaborado medicinas en base a esto, y es una sustancia que tiene comprobado potencial terapéutico. Entonces, uno de los factores que influye tiene que ver con que hay una convención de Naciones Unidas, o sea, la prohibición a nivel del mundo la impuso Naciones Unidas en el año 61 y dijeron textualmente,
esta sustancia no tiene potencial terapéutico y es altamente adictiva. Hoy en día, ¿sí?, que sabemos que esa convención es 30 años antes del sistema endocannabinoide, sabemos que es falsa desde lo científico. O sea, a medida que se va investigando, ¿sí?, parecen políticos que saltan cada vez más propiedades. Cada vez que se investiga la planta, aparecen nuevas propiedades y demás. Pero no es solamente esta convención del 61 que está diciendo una mentira, en el hecho de que se estableció que la marihuana era una droga, digamos, ¿no? Entonces, al ubicarla en ese lugar, se limitó el acceso a la investigación científica. Cada vez más gente entra en contacto con los derivados de la planta, porque hay mucha gente que está cultivando y demás, y empiezan a sentir estos beneficios terapéuticos que tiene, ¿no? El aceite de cannabis depende de la variedad, por lo tanto ahí tenés una variable importante. Depende de la concentración, depende de cómo hayas cultivado la planta, depende de cómo dosifiques, depende de la edad del sexo de la persona, pero también depende de la patología. El aceite es un preparado prácticamente artesanal, digamos, es decir, está hecho en base a un montón de variables que hay que conocer. Entonces, también se podría investigar la planta, pero también hay limitantes para poder hacer investigación con esto, ¿no? Es informarlos a ustedes, decirles que esto existe, que es verdad, y de alguna manera ver qué es lo que van a hacer ahora ustedes con este conocimiento. ¿Cómo se van a parar desde el compromiso ético que corresponde con esto? ¿Vamos a ayudar a la gente que está enferma? ¿Los médicos van a ayudar o van a seguir diciendo, no, no hay mucha evidencia? O sea, no leí nada de los últimos 50 años, pero digo, no hay evidencia. No, no, vos no tenés la evidencia. Pero digo, esto es algo que debe modificarse, es un cambio cultural, es lento y demás.